13 de agosto, Evangelio de San Mateo 18, 15, 20. Del libro Hablar con Dios, el poder de perdonar los pecados. Jesús conoce bien nuestra flaqueza y debilidad. Por eso instituyó el sacramento de la penitencia. Quiso que pidiéramos enderezar nuestros pasos cuantas veces fuera necesario. Tenía el poder de perdonar los pecados y lo ejerció repetidas veces con la mujer sorprendida en adulterio, con el buen ladrón suspendido en la cruz, con el paralítico del Cafarnaúm. Vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. También ahora en nuestros días. Los profetas habían preparado y anunciado esta reconciliación con todos, con toda nueva del hombre con Dios. Si se reflejan las palabras de Isaías, venid y entendamos, dice Yahvé, aunque vuestros pecados fueran como la grana, quedarán blancos como la nieve, y aunque fueran rojos como la púrpura, llegarán a ser como la blanca lana. Fue esta también la misión de Bautista, que vino a predicar un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. Como se extraña a algunos de la iglesia, prediquen la necesidad de la confesión. Jesús muestra su misericordia de modo especial y su actitud con los pecadores. Yo tengo pensamiento de paz y no de aflicción, declaró Dios por boca del profeta Jeremías. La liturgia aplica estas palabras a Jesús, porque en él se nos manifiesta con toda claridad que Dios nos quiere de este modo. No viene a condenarnos, a echarnos en cara nuestras indigencias, de nuestras mezquindades, viene a salvarnos y a perdonarnos y a disculparnos y a traernos la paz y la alegría. Y no solo quiso que alcancemos el perdón, aquello que le encontraron por los caminos y ciudades palestinas, sino también cuantos habrían de venir al mundo a lo largo de los siglos. Por eso dio la potestad de perdonar los pecados a los apóstoles y a sus sucesores a lo largo de los siglos. De modo solemne prometió el Señor a Pedro el poder de perdonar los pecados cuando éste se reconoció como Mesías. Poco tiempo después la extendió a los demás apóstoles. Os aseguro que todos los que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La promesa se hizo realidad el mismo día de la resurrección. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuvieran serán retenidos. Fue el primer regalo de Cristo a su iglesia. El sacramento de la penitencia es una expresión potentosa de amor y de misericordia de Dios con los hombres, porque Dios, aún ofendido, sigue siendo Padre nuestro. Aún irritado, nos sigue amando como hijos. Solo una sola cosa busco: no tener de que castigarnos por nuestras ofensas, porque nos convertimos y le pedimos perdón. Demos gracias al Señor en nuestra oración de hoy por el don tan grande que significa poder ser perdonados de errores y miserias. Ahora en la oración ante Él podemos preguntarnos: ¿son hondas y bien preparadas nuestras confesiones? El incomprensible bien que el Señor nos otorga al instituir el sacramento de la penitencia se desprende de muchas razones que nos mueven a ser agradecidos con Él y a amar cada vez más este sacramento. Su consideración nos ayudará también a cuidar mejor la frecuencia con la que lo recibimos. En primer lugar, la confesión no es un mero remedio espiritual que el sacerdote posee para sanar el alma enferma o incluso muerta a la vida de la gracia. Esto es mucho, pero a nuestro Padre Dios le pareció poco. Lo mismo que el padre de la parábola le concedió el perdón a su hijo a través de un emisario, sino que corrió él en persona a su encuentro, y así el Señor, que anda buscando al pecador, se hace presente en la persona del confesor y nos acoge. Cristo mismo, por medio del sacerdote, nos absuelve, porque cada sacramento es acción de Cristo. En una confesión encontramos a Jesús, como lo encontramos el buen ladrón, a la mujer pecadora o la samaritana y tantos otros.
como el mismo Pedro, después de las negaciones, por ser la remisión de los pecados, una acción de Cristo, es a la vez una acción del cuerpo místico inseparable que es la Iglesia. También hemos de dar gracias por la universalidad de este poder otorgado a la Iglesia en la persona de los apóstoles y de sus sucesores. El Señor está dispuesto a perdonarlo todo, en todos y siempre, si encuentra las debidas disposiciones. La omnipotencia de Dios se manifiesta sobre todo en el hecho de perdonar y usar de misericordia, porque la manera de demostrar que Dios tiene el poder supremo es perdonar libremente. Jesús nos dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En la confesión nos da la oportunidad de vaciar el alma de toda inmundicia, de limpiarla bien. Imagina que Dios te quiere hacer rebosar de miel. Si estás lleno de vinagre, ¿dónde va a depositar la miel? Pregunta San Agustín. Primero hay que vaciar lo que contenía el recipiente. Hay que limpiarlo, aunque sea con esfuerzo, a fuerza de frotarlo, para que sea capaz de recibir esta realidad misteriosa. De este modo, con ese pequeño esfuerzo que supone la delicada recepción frecuente del sacramento, el examen diligente, el dolor y el propósito bien hecho, el Espíritu Santo va logrando en nuestra alma la delicadeza de conciencia, no la conciencia escrupulosa que ve pecados donde no lo hay, sino la finura interior que afianza una fuerza decidida de tener horror al pecado mortal y de huir de las ocasiones de cometerlo, y a la vez que hace crecer el empeño sincero de detectar el pecado venial. De este modo, la confesión nos llena de confianza en la lucha. A quienes la practican experimentan de que es ciertamente el sacramento de la alegría. ¿Cómo no agradecer al Señor en nuestra patente de su misericordia? ¿Cómo no valorar cada vez más este sacramento con la eficacia silenciosa de su acción incesante? El sacramento de la penitencia, el Espíritu Santo nos va a dar el sentido del pecado, nos va a enseñar a dolernos más, a valorar más, con más profundidad la ofensa a Dios, e infunde en nosotros un espíritu filial de desagravio y de reparación. Por eso, la confesión puntual, contrita, bien preparada, es manifestación inequívoca del espíritu de la penitencia. Agradecemos al Espíritu Santo haber inspirado a los pastores de la Iglesia el fundamento de la confesión frecuente. Con ella progresamos en la humildad, combatimos con eficacia las malas costumbres, podemos hacer frente a la tibieza, robustecemos nuestra voluntad y aumenta en nosotros la gracia santificante en virtud del sacramento mismo. ¿Cuántos beneficios nos concede el Señor a través de este sacramento? La potestad de perdonar los pecados fue entregado a los apóstoles y a sus sucesores. Solo tiene facultad de perdonar los pecados quien haya recibido el orden sacramental del sacerdocio. San Basilio comparaba la confesión con el cuidado de los enfermos, comentando que así como no todos conocen la enfermedad del cuerpo, tampoco la enfermedad del alma la pueden curar cualquiera. Pero, a diferencia de los médicos, los sacerdotes no le viene su poder en su conciencia, ni de su prestigio, ni de su comodidad, sino que le llega directamente, gratuitamente de Dios a través del sacramento del orden, por disposición divina, para mejor ayudar al penitente y ser sincero a profundizar en las raíces de su conducta, así como para defender la pureza del cuerpo místico de Cristo. El confesor que hace las veces de Cristo debe juzgar las disposiciones del pecador, el dolor y el propósito de la enmienda, antes de admitirle por la absolución y aún más plena comunión con la Iglesia. Por eso, el sacramento de la penitencia es un verdadero juicio al que se somete el pecador.
pero es un juicio que se ordena al perdón del que se declara culpable. Mira qué entrañas de misericordia tiene la justicia de Dios, porque en los juicios humanos se castiga al que confiesa su culpa y en divino se perdona. Bendito sea el santo sacramento de la penitencia. El sacerdote no podría absolver a quienes no están arrepentidos del pecado, a los que pudiendo ser, se niegan a restituir lo robado, a quienes no deciden a abandonar la ocasión próxima del pecado y en general a quienes no se proponen seriamente apartarse de los pecados y enmendar su vida. Ellos mismos se excluyen de esa fuente de misericordia. El juicio del sacramento de la penitencia es, en cierto modo, adelanto y preparación del juicio definitivo que tendrá el lugar final de la vida. Entonces comprenderemos en toda su profundidad la gracia y la misericordia divina. En el momento en que se nos perdonan los pecados, nuestro agradecimiento no tendrá entonces límites y se manifestará en dar gloria a Dios eternamente por su gran misericordia. Pero el Señor nos quiere también agradecidos en esta vida. Demos gracias a Dios y pidamos que nunca falte en su iglesia sacerdotes santos y dispuestos a impartir ese sacramento con amor y delicadeza. Del libro Hablar con Dios, 13 de agosto, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.